Bien, en esta ocasión estaremos revisando un tema, el sistema óseo. El sistema óseo forma parte del aparato locomotor, es el esqueleto junto con los músculos. Músculos y esqueleto en conjunción forman el aparato locomotor. Este es un conjunto de órganos cuya función principal es permitir al cuerpo humano la realización de movimientos. La conjunción de estos tejidos tiene como el objeto el poder moverse para el sostenimiento de la vida en sí, de todas las funciones que nos permiten adaptarnos y movernos para poder cumplir con las funciones biológicas para las que fuimos diseñados. Sin embargo, hay otras funciones, las funciones de dotar al cuerpo de la forma, la configuración o apariencia externa. Es decir, que estas partes rígidas, que son los huesos, van a ser las que finalmente le dan la forma y sostén al cuerpo. En el caso de los insectos, por ejemplo, su esqueleto es externo, exoesqueleto. Y en la parte sí, de los vertebrados mayores, entre los cuales se encuentra el ser humano, el esqueleto es interno. Es un material pues rígido y resistente, que a fin de cuentas, además de dar este sostén y forma, va a proteger algunos órganos importantes como cráneo, corazón, pulmones, entre otros, ¿sí? Bien, el esqueleto humano en sí, cuando nacemos, cuando somos pequeños, se dice que tenemos alrededor de 270 huesos y al final ya tenemos 206, ¿sí? Debido a que algunos se funden o se pierden en sí. Y el esqueleto humano pues es una parte del aparato locomotor junto con los músculos, según muestra este cuadro. Las funciones son principalmente de estructura y es de carácter interno, rígido, resistente. Todas las características unidas a los huesos pues, le confieren funciones muy especiales. El hueso como tal pues, es un tejido conectivo especializado que va a realizar todas estas funciones. Los elementos que van a configurarlo, en resumen, decimos que es el hueso, el cartílago y los medios de unión para las articulaciones. ¿Para qué sirve? Medio de sostén, unir y mantener las partes blandas, las cuales en un proceso de unión van a servir como palancas para permitir movimientos y finalmente mediante las contracciones musculares, ¿sí? Sirven para proteger algunos de los órganos esenciales, cerebro, corazón y pulmones, y para producir algunos elementos de la sangre, entre cuales se encuentran los glóbulos rojos, ¿sí? Bien, el hueso en sí, el tejido que forma la parte fundamental de los huesos es denominado tejido óseo, ¿sí? Este tejido es un tipo especial de tejido conectivo. Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz ósea. Esta matriz ósea abunda en fibras proteínicas, colágenas y por medio de fijación de los minerales le confieren gran fuerza. Su configuración recuerda a los anillos concéntricos del tronco de un árbol. Es muy similar, ¿sí? Bien. Las fibras proteínicas, sales minerales, principalmente las de fosfato, están depositadas en el esqueleto. El carbonato cálcico también y una muy pequeña porción se encuentra libre en la sangre. Las células óseas, sí, son los osteocitos, van a estar presentes en todo momento en el hueso, lo que significa que el hueso no es materia inerte, es materia viva. En el hueso se pueden distinguir en el microscopio óptico dos tipos de tejidos: el tejido óseo compacto, mucho más duro, y el tejido óseo esponjoso. Bien, el tejido óseo compacto se encuentra en la capa externa de los huesos largos
y forman la parte central o diáfisis. En el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas de los huesos cortos, según cada hueso en concreto, ¿sí? Es un tejido duro, denso, pero a la vez frágil, ¿sí? Al observar al microscopio destacan estructuras cilíndricas denominadas osteomas, a modo de islotes, en las que directamente están formados por laminillas óseas y ahí se van a encontrar insertos, ¿sí? Los osteocitos, la célula fundamental ósea. Cada uno de estos osteocitos va a prolongar su contenido celular a modo de ramificaciones y se van a tocar unos con otros formando grandes conglomerados que le van a permitir al hueso cumplir con ciertos procesos de regeneración, ¿sí? En el interior de esos osteomas, de este osteona, hay un canal, el canal de Havers. Esos canales de Havers es por donde van a pasar algunos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, ¿sí? Todo esto para mantener precisamente en constante movimiento los procesos que le van a dar nutrición a la célula, sostén y otros procesos de vida para la permanencia de la célula, además del proceso del aporte del calcio, en el cual es importante las hormonas que van a llegar a través de los vasos sanguíneos, como la hormona paratiroidea, entre otras. Tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso se encuentra en la zona interna de los huesos largos, sobre todo de los largos y de los planos. Forman los extremos, es decir, las epífisis de los huesos largos. En los huesos cortos forman el interior y zonas del exterior. Aquí vemos una fotografía o microfotografía de los mismos. Esto le va a conferir al hueso características especiales de ligereza y resistencia. Es decir, que un hueso, mientras más grande es, mayor cantidad de zonas esponjosas tiene para hacerlos más ligeros. De otra manera, sería casi imposible mover huesos completamente sólidos. Esto entonces le da un equilibrio perfecto al hueso en cuanto a ligereza y resistencia. Y para esto quiero que observemos el siguiente video. Caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo. Kong es sin duda el gorila más famoso del mundo. Un monstruo de 20 metros de altura, con una enorme fuerza y agilidad que logra resistir los ataques militares y aterrorizar a los habitantes de Nueva York. Fue encontrado en una isla y parece ser producto de una extraña mutación. Pero, ¿en realidad podría existir? La respuesta es no. Sin la magia del cine, un gorila de ese tamaño no podría sobrevivir ni un minuto. Estamos acostumbrados a pensar de manera proporcional. Si compramos unas papas fritas de 50 centavos, sabemos que dos costarán $1. Así, cuando imaginamos un gorila del doble de tamaño, pensamos que debe tener unas piernas, brazos y cabeza 2 veces más grandes. Pero en la física las cosas no funcionan así. El cuerpo de una persona o un animal es una estructura parecida a un edificio. Los huesos son los pilares que lo sostienen, sobre todo las piernas. El problema es que cuando duplicamos el tamaño del cuerpo, aumenta considerablemente el peso, pero no sucede lo mismo con los pilares, o sea, los huesos que deben sostenerlo. El volumen, ¿sí? Varía en forma cúbica y el área en una potencia cuadrada. Entonces, si yo, por ejemplo, doblo la longitud, el área aumenta 4 veces y el volumen 8 veces. El volumen está relacionado con el peso y el área está relacionado con la fuerza de nuestros músculos o con el peso que pueden soportar nuestros huesos. Esto se debe a la ley cuadrático-cúbica. El peso crece más rápido que la superficie del objeto. Pongamos un ejemplo. Si nuestro King Kong es 10 veces más grande, sería 10 veces más alto, 10 veces más ancho y con un espesor 10 veces mayor. Si multiplicamos estos factores, 10 por 10 por 10, tenemos a un gorila 1000 veces más pesado. Pero las piernas solo crecen a lo ancho y a lo largo, así que debemos multiplicar nada más 10 por 10, que da 100. Así tenemos unas piernas 100 veces más grandes, pero que deberían aguantar un peso 1000 veces mayor. Imposible. Las presiones a las que estaría sometido el esqueleto de King Kong excederían por mucho su resistencia. No tendríamos a un ágil y fuerte gorila que trepa por los edificios, sino a uno 10 veces más débil que sus parientes de tamaño normal. Por esa misma ley, no pueden existir insectos gigantes como los de las películas.
Hollywood nos ha regalado una enorme variedad. Arañas, moscas, orugas, polillas, langostas, abejas, cucarachas, hormigas y hasta mantis gigantes. Pero, si por ejemplo, una hormiga tuviera el tamaño, digamos, de un carro, su esqueleto estaría bajo demasiada presión y sus patas se romperían. No podría levantar nada pesado como sus parientes más pequeñas porque sería 1000 veces menos resistente. En conclusión, a partir de cierto tamaño, un organismo acabaría siendo aplastado por su propio peso. Así que tranquilos, nunca seremos víctimas de King Kong, un Godzilla o de una mantis gigante. Respecto de el espesor, el grosor y la densidad del hueso con la masa que carga, ¿sí? Entonces, esto es incluso hasta una ley física, ¿sí? Muy bien. Bien, las células del tejido óseo. Las células osteoprogenitoras son células no especializadas derivadas del mesénquima, el tejido del que derivan todos los tejidos conjuntivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, en el endosteo, en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteoblastos que van a madurar forman los osteocitos, ¿sí? Entonces estas son las células que se van a encargar de la producción del hueso. Los osteoblastos son células que forman el tejido óseo, ¿sí? Conformadoras de hueso, pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Ya no pueden dividirse a sí mismas. Estas van a segregar colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que se segregan los materiales de la matriz ósea, estos los van envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos, ¿sí? Los osteocitos no son otra cosa más que los osteoblastos maduros, ¿sí? Constituyen la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos, han perdido la capacidad de dividirse, ¿sí? Los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea. Más que nada su función es la de mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y productos de desecho, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de los osteoclastos, estas son células derivadas de monocitos circulantes que se asientan sobre la superficie del hueso. ¿Y qué van a hacer estas? Van a producir una destrucción de la matriz ósea. A este proceso constante de destrucción de la matriz ósea se le conoce como resorción ósea. Todos los minerales entonces se van a reciclar y los osteoblastos encargados van a volver a reconfigurar la matriz y se va a volver a agregar este calcio. Quiere decir entonces que el hueso se encuentra en un constante proceso de destrucción y remodelación. Destrucción y remodelación, ¿sí? Entonces, cuando el proceso, por diversas causas, el proceso de destrucción es mayor que el de remodelación, se pierde masa ósea. Un ejemplo de la pérdida de la masa ósea es la osteoporosis, ¿sí? Entonces, para que consulten estas voces respecto de los procesos de la osteogénesis, ¿correcto? Bien. Anatomía del sistema óseo. El sistema esquelético muscular está formado por la unión de huesos, de las articulaciones y los músculos, constituyendo en conjunto el elemento de sostén, protección, movimiento del cuerpo humano, con características anatómicas adaptadas a las funciones que desempeña. Y ya estuvimos en parte analizando este aspecto, ¿sí? Pero ahora decimos respecto de los huesos. Los huesos constituyen, junto con otros elementos agregados como el cartílago, constituyen el armazón rígido que da forma y sostén al cuerpo. Ya lo habíamos mencionado. Además de los procesos de protección de algunos órganos importantes internos y que colaboran en la formación de algunas células sanguíneas y, ya habíamos dicho, asiento de algunas sales minerales como fosfato y calcio.
Bien, los huesos también se pueden analizar directamente en este sentido, hablando del hueso compacto o cortical, el hueso externo. Este tipo de hueso se caracteriza por formar la diáfisis, es decir, la parte central, una estructura sólida y continua que únicamente es vista a través de un microscopio, ¿sí? Es como ahí se puede observar la diferenciación de este tejido. El hueso esponjoso o trabecular. Este tipo de hueso no contiene osteonas, por lo que su forma es internamente irregular, da el aspecto de poros caóticos, pero que van en un sentido concéntrico formando placas que se conocen como trabéculas, que en realidad su función es la distribución de las presiones y de las cargas. Esta curiosa forma de trabéculas es una estructura perfecta según la ingeniería para los procesos de el sostén y sobre todo dispersión de las fuerzas de carga, ¿sí? Producen huecos o espacios en el interior de los huesos y por ende es resistencia junto con ligereza, y ya analizamos el vídeo para entender un poco más a lo que se refiere esto, ¿verdad? Clasificación de los huesos según su forma. Huesos largos. Como su nombre indica, este tipo de hueso se caracteriza por una mayor longitud que una anchura, ¿sí? Gran longitud, es muy larga. Generalmente estos tipos de hueso tienen una función principal de estabilidad y movilidad del cuerpo, ¿sí? Como en extremidades inferiores y superiores, por lo que unen ciertas partes del cuerpo con otras. Asimismo, están constituidos principalmente por médula ósea roja y amarilla, de la cual la médula ósea se va a encargar de formación de los glóbulos rojos. La mayoría de estos huesos se encuentran ya dijimos, aquí está la diapositiva, en el esqueleto apendicular, ¿verdad?, de las extremidades. Epífisis o extremidades proximal y distal, ¿sí? Cuando nos referimos a esto, los extremos. Generalmente son anchas y voluminosas para recibir directamente la dispersión de las cargas. Estas formas gruesas, voluminosas y demás facilitan la articulación y los movimientos entre los huesos, ya que proporcionan una superficie especial que denominamos inserciones musculares para posibilitar además el movimiento. Están constituidas por un tejido óseo esponjoso y están recubiertas por un material hialino muy liso y resistente llamado cartílago, y por agregación decimos cartílago articular porque se encuentra en articulaciones. Luego la diáfisis es el cuerpo o parte central de los huesos. Presentan un aspecto, ya dijimos, tubular y está formado por tejido óseo compacto, mucho más duro, rodeando una cavidad central medular, en cuyo interior se aloja la médula ósea. Esta cavidad está rodeada por una vaina externa de tejido conjuntivo más o menos denso, al que llamamos periósteo, y otra interna de carácter similar llamado endostio, ¿sí? Metáfisis. La metáfisis constituye la zona de separación entre la epífisis y la diáfisis. Es como un proceso de transición entre ambas. Está formado por un tejido óseo esponjoso y una placa cartilaginosa, cartílago epifisiario, de donde comienza, por decirlo así, centros de crecimiento. A partir de aquí el hueso se va estirando, se va elongando y se produce, por decirlo así, el crecimiento longitudinal de los huesos debido a proliferación de células del cartílago. Se van elongando y después se van mineralizando poco a poco. Esto explica por qué cuando hay lesiones en los más jóvenes en estas zonas se puede interrumpir debido a alguna lesión o fractura
el crecimiento normal de estas zonas y un miembro queda cortado, por ejemplo. Entonces es de mucho cuidado las lesiones de esta metáfisis. Cuando las células de este cartílago dejan de multiplicarse y el cartílago se osifica por completo, entonces termina en ese sentido el crecimiento del hueso, ¿sí? Huesos planos. Estos huesos son de una considerable longitud y anchura más o menos iguales, aunque principalmente se caracterizan por su grosor. Son huesos que generalmente forman cavidades que tienen la función de proteger los órganos y otros elementos frágiles o sensibles del cuerpo. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Las vértebras, los omóplatos, entre otros, ¿sí? Los mejores ejemplos de este tipo, ya dijimos, tenemos la caja torácica, cráneo, que protege el cerebro. Huesos irregulares, huesos sesamoides o y los supernumerarios, ¿sí? Los huesos irregulares, este tipo de huesos son especiales, ya que todos ellos, todos aquellos que no se pueden ubicar dentro de otro tipo ya mencionado, sencillamente se les va a clasificar en base a formas complejas e irregulares. Entonces, si es irregular y complejo, pues ya decimos por ende que es irregular. Los huesos sesamoides son todos aquellos huesos cortos que se encuentran en una relación con el tendón, según aquí vemos una fotografía radiográfica, donde parece encontrarse flotante asociado directamente en un tendón, con lo cual mejoran la mecánica articular. Es como un punto de reforzamiento de polea por donde pasan tendones, ¿sí? Al respecto podemos mencionar, por ejemplo, la rótula, ¿sí? De la rodilla. Luego, huesos supernumerarios. Este es un tipo de huesos cortos que no se encuentran en todas las personas, por lo que son muy especiales, ¿sí? Y un ejemplo, en la zona sacral puede prolongarse el coxis con un mayor número de huesos y llegan a formar incluso hasta cola, ¿sí? Caudas, verdaderas caudas a manera de colas de mamíferos, ¿sí? Entonces son raras, pero llegan a suceder. Bien, entonces aquí tenemos la diapositiva del esqueleto humano y el resumen de las funciones de los huesos. Entonces, la recomendación para los alumnos del CAEPI es que utilicen este vídeo como una guía y complementen, por favor, todas aquellas voces que estuvimos analizando y que no explicamos. ¿De acuerdo? Bien, pues agradezco su atención y muchas gracias.